Entonces, para el día de hoy continuar con el tema de los factores en el sistema vial. Tenemos el pasajero, ¿no? ¿Cuál es la importancia del pasajero dentro de este sistema vial? Ayer nos habíamos quedado justamente en una parte introductoria del pasajero, que era aquella persona que para estar en tal condición necesitaba movilizarse de un lugar a otro a cambio de una contraprestación monetaria, económica, ¿no? Junto con él puede llevar maletas, bolsos, mochilas, algún otro tipo de pertenencia, dependiendo si su viaje es para fines turísticos, laborales o simplemente por visitar algún familiar o realizar algún asunto personal. Entonces, el pasajero también, como todos los elementos del sistema vial, tiene y cuenta con sus derechos y obligaciones contempladas y tomadas en cuenta en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como les hemos manifestado desde un principio. Vamos a ver superficialmente lo que comprende en el libro segundo de Transporte Terrestre Automotor, el título primero de la naturaleza y ámbito, que contempla en su parte medular el artículo 47, que nos indica que transporte terrestre de personas, como les dije, o bienes también, responderá a las condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, seguridad, calidad y tarifas equitativas. El reglamento de esta misma ley hace una ampliación en su artículo 40 respecto de la responsabilidad. Es responsabilidad del Estado generar las políticas, regulaciones y controles necesarios para propiciar el cumplimiento de parte de los usuarios y la otra parte que son los operadores de transporte terrestre, que lo establecido en la ley se cumpla efectivamente, ¿no? La universalidad. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos universalidad? Que quiere decir que no hay distinción de ninguna naturaleza. El servicio está presto para todos los usuarios. Accesibilidad permite, asimismo, garantiza el derecho de los ciudadanos a movilizarse, debiendo, por consiguiente, justamente el sistema de transporte responder para este fin, es decir, prestar las respectivas facilidades. Tenemos también lo que es el tema de la comodidad, justamente deben cumplir y acreditar de conformidad con las normas vigentes, reglamentos técnicos, homologaciones en respecto de las dimensiones de las unidades, la capacidad de las unidades, medidas que permitan darle confort y brindar el espacio adecuado para que el usuario se transporte sin tener pequeños sobresaltos. Eso en cuanto tiene que ver a la continuidad, a la comodidad. Vamos con la continuidad, que quiere decir o que significa que se propenderá a no interrumpir la operación de los permisos para las operadoras, ¿no? Las autorizaciones deben ser concedidas por el Estado, salvo que existan algunas prohibiciones, pero propenderá a darlo sin dilaciones e interrupciones. Esa es la perspectiva que hay. Tenemos también la seguridad. El Estado como tal a los ciudadanos garantiza la seguridad. No puede ser menos una infraestructura vial y los servicios adecuados que permitan a las operadoras garantizar lo más importante, ¿no? La integridad física de los usuarios, así como de los bienes que transportan, los llevamos con nosotros los pasajeros. Tenemos otro de los objetivos que busca estas condiciones de transporte terrestre, la calidad. La calidad, ¿no? Es el cumplimiento de los parámetros, como les digo, mínimos establecidos para la competencia de transporte que deberían ofrecer las operadoras de transporte. ¿Ya? Eso en cuanto tiene que ver a al reglamento de la ley. Hay información también adicional respecto de lo que les acabo de manifestar en el artículo 48, que manifiesta que transporte terrestre
Goza de una atención preferente los señores adultos mayores de 65 años de edad con capacidades especiales, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, niños y adolescentes que de conformidad con lo establecido en el reglamento de esta ley, ¿sí? Se establece también un sistema de tarifas especiales para la transportación pública, en los cuales justamente este sector que ha sido mencionado tienen beneficio del pago de 50% por su movilización y ningún costo adicional por carga que lleven consigo. Obviamente el pasajero debe tener conciencia de que la carga debe estar en un rango moderado para aquello, ¿no? En el artículo 50, el Estado propende justamente la utilización de los sistemas inter y multimodales. Modal quiere decir modo de transportarnos, como herramientas necesarias que permitan reducir primero los costos operativos, mejorar los tiempos de transporte y eficiencia de los servicios. Tal vez ahí puede estar también el tema relacionado con las rutas, con las frecuencias de estas unidades, ¿no? Otro de los aspectos a tomar en cuenta, considerar respecto del pasajero, que involucran a los pasajeros, es aquel de las clases de servicios de transporte terrestre, justamente lo que considera la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. En su título 2 habla de los servicios de transporte. Capítulo 1 de este mismo cuerpo legal de las clases de servicios de transporte terrestre. En resumen, el artículo 51 establece las clases de transporte terrestre: público, comercial y por cuenta propia. Tenemos también varios artículos que hacen relación con este mismo tema y les voy a poner en conocimiento, en resumen, de qué se trata. El artículo 52 habla de que el Estado garantiza la prestación de servicios de transporte público en forma colectiva o masiva de personas y bienes dentro del territorio nacional. El artículo 53 indica que se prohíbe toda forma de monopolio o oligopolio en los servicios de transporte terrestre. Por eso es importante que en la ley, inclusive leyes conexas que tienen que ver con la ley de tránsito, se establece que no pueden ser parte de una compañía, de una operadora, miembros del mismo núcleo familiar. Es una de las restricciones que podemos encontrar en este tema. El artículo 54 nos habla de que el, el servicio debe brindar la protección y seguridad a los usuarios, debe hacerse con eficiencia, debe proteger el ambiente. Por eso es que existe la normativa para la renovación de las unidades cada cierto periodo de tiempo y la prevalencia del interés general por sobre el particular. Sí hay que respetar muchas normativas y justamente propender a que el acceso a cualquier medio de transporte no tenga limitaciones ni restricciones. Continuando con este tema, el artículo 55 nos habla de que por ser un servicio estratégico, el transporte público justamente debe contar con las rutas y frecuencias a nivel nacional que establezca el Estado, ¿sí? Y ellos son beneficiarios o acceden a prestar este servicio mediante el documento habilitante que son los contratos de operación. El artículo 56 nos habla de que el servicio de transporte público primeramente lo prestará el Estado. En caso que no cuente con la infraestructura, hace lo siguiente, ¿no? Otorga mediante contrato de operación a las compañías o cooperativas legalmente constituidas la competencia de operar en el servicio de transporte público con los términos establecidos en la ley y este reglamento. El artículo 57 nos habla de una definición de transporte comercial, justamente el segundo, aquí mencionado en la lámina en el artículo 51, que indica que transporte comercial es el que lo prestan a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea un servicio de transporte colectivo o masivo. Un ejemplo de este tipo de transporte comercial es el servicio de transporte en taxis, ¿no? Otro ejemplo de este tipo tenemos aquel de carga liviana, escolar e institucional,
mixto, las camionetas turístico, las busetas o buses pequeños y de pronto alguno más que se nos esté escapando en esta consideración. El artículo 58 habla del transporte de cuenta propia. Como su nombre lo indica, este es un servicio que satisface las necesidades de personas o bienes en el ámbito de sociedades exclusivas comerciales de las personas naturales o jurídicas mediante el uso de su propio vehículo o flota privada. A veces existen empresas, por lo general grandes empresas, que desean contar con su propio parque automotor para la movilización de su personal, para la distribución de los productos, y ellos cuentan justamente con esta flota privada, ¿no? Obviamente hay que poner en conocimiento de las autoridades para su respectiva aprobación. Caso contrario, no se consideraría de este tipo. El artículo 60, para finalizar este tema, nos habla de que transporte fronterizo de personas y mercancías es un servicio público que se lo realiza solo dentro de los límites establecidos para la zona de integración fronteriza, la zona franca que se denomina, ¿no? Las zonas limítrofes del país, y también requiere un contrato de operación con particularidades para el mismo, ¿no? Es un caso adicional en este tema. Listo, continuando y para con esto no tratar de aburrirles y cansarles con tanta parte teórica y legal y las normativas, pero es para que ustedes tengan conocimiento de lo siguiente que se va a revisar. En el título 2 de esta misma ley de los servicios de transporte, el capítulo segundo de los servicios conexos de transporte terrestre, vamos a ver qué es necesario para que se realice esta movilización. Para que haya transporte deben haber vías seguras, deben haber terminales, deben haber paradas establecidas, y justamente de esto hablan del artículo 61 al artículo 64. El artículo 61, por ejemplo, especifica las terminales terrestres, puertos secos y estaciones de transferencia se consideran servicios conectos de transporte terrestre, buscando centralizar en un solo lugar el embarque y desembarque de pasajeros y carga en condiciones de seguridad. Es decir, no debería existir, en teoría, los famosos mini terminales, ¿sí? Tenemos también que esta es una competencia de los organismos seccionales. Por ejemplo, en la ciudad de Riobamba, el GAT municipal debería estar preocupado de este tema y proveerle a la ciudad, a los usuarios, a los pasajeros propios y extraños, de una terminal adecuada con una respectiva infraestructura, y que de mi parte, de mi criterio muy personal, no esté ya incrustado en la parte céntrica de la ciudad. Las terminales justamente sirven para el desembarque y desembarque no solamente de pasajeros, sino también de mercancías. No nos hemos preocupado por esta situación en la ciudad. El artículo 62 nos habla de que la Comisión Nacional establecerá las normas generales de funcionamiento, operación y control de aquellas instalaciones, ¿sí? Es decir, nos dan una normativa mínima, espacios, callejones, de los tipos de los parqueaderos, cantidad de espacio para el embarque y el desembarque. Entonces es importante que las empresas operadores primeramente cumplan con estas exigencias que se dan, ¿no? Haciendo una excepción de este artículo, en las ciudades donde no existen las terminales terrestres, justamente son los municipios los que determinan un lugar adecuado, interina y provisionalmente, hasta que se pueda construir la respectiva infraestructura, ¿no? Tenemos también el artículo 63 que nos indica que respecto de los terminales terrestres, las estaciones de trolebús, por ejemplo en Quito, la Metrovía en Guayaquil y similares, por ejemplo la Tranvía en Cuenca, la Aerovía también en Guayaquil, los alimentadores en el corredor en Quito, estos, por ejemplo, deben contar con áreas de parqueo, y simple y llanamente en todos los centros donde tengan que hacer las paradas o donde se establezcan los lugares para su embarque y desembarque, ¿no? Y finalmente el artículo 64, en resumen, nos habla de que justamente quien controla y vigila es el director ejecutivo de la Comisión Nacional
sobre los servicios a los que se refieren todos los artículos anteriores mencionados y únicamente respecto a la operación de la actividad de transporte. No puede incidir en ningún otro tema que no le concierne, que no sea su competencia. Para finalizar con esta exposición, tenemos acá el título 3 de los ámbitos de transporte. Están del artículo 65 al 69. Las siguientes consideraciones. El artículo 65 comprende los ámbitos de transporte como urbano, intraprovincial o interparroquial, interprovincial e internacional. Hace también unas pequeñas aclaraciones de cuál es el ámbito de cada uno de ellos. Y en el artículo 66 nos indica que el transporte público urbano opera en las cabeceras cantonales. ¿Sí? Los contratos de operación para estos servicios son atribuciones de la Comisión Provincial con sujeción justamente a lo que dice la ley. ¿Cuál es la cabecera cantonal, por ejemplo, en la ciudad de Riobamba? Todo lo que comprende la zona cubierta por el sector occidental, la avenida 9 de octubre, por el sector oriental, la avenida Alfonso Chávez, ¿no? Y los respectivos caminos que llevan a las distintas parroquias de la ciudad, zonas concentradas de población, justamente zonas que están determinadas para el servicio de transporte terrestre urbano público. En el momento que ya están fuera de esta zona de incidencia, ya se considera transporte intraprovincial o interparroquial. ¿Ya? Para el artículo 67 tenemos que el servicio de transporte público intraprovincial o interparroquial es aquel que opera dentro de los límites provinciales, ¿no? Es decir, vamos a tener aquí tal competencia de los 10 cantones de la provincia, va a haber 10 comisiones cantonales que van a aprobar las respectivas rutas y frecuencias dentro de sus respectivas parroquias. Por ejemplo, para el cantón Riobamba, y bueno, perdón que haga la comparación con el caso de Riobamba, bueno, porque es nuestra ciudad, hay algunos compañeros que son de otras ciudades. Por ejemplo, aquí contamos con 11 parroquias rurales, es decir, hay las unidades que se movilizan de la y desde la cabecera provincial hacia las parroquias y viceversa, ¿no? ¿Ya? Tenemos también el artículo 68 que habla y define el transporte público interprovincial, como nosotros podemos imaginarnos, justamente está dentro de los límites del territorio nacional entre provincias. Y finalmente, el servicio de transporte público internacional opera bajo cualquier modalidad fuera de los límites del país, teniendo como origen el territorio nacional y como destino un país extranjero o viceversa también, ¿no? La celebración de este contrato de operación tiene ciertas particularidades y será justamente única y exclusivamente atribución de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, aprobarlo o negarlo. ¿Sí? Esto en cuanto tiene que ver a las distintas modalidades de transporte que tienen y guardan relación con el transporte de los pasajeros. En el reglamento de la ley orgánica tenemos también otros artículos que podemos analizarlos brevemente, ¿no? Hace hincapié en atención preferente a los pasajeros, como les dije, los pasajeros, justamente aquellos que tienen o están dentro de la tercera edad, con adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, justamente en el sistema de transporte colectivo y masivo, disponen de áreas y accesos especiales y debidamente señalizados. Es lo que dice la ley. A veces encontrarlo esto en nuestra rutina diaria es un poquito complicado, pero algunas instituciones sí están haciendo el pequeño esfuerzo por implementarlas, ¿no? En concordancia con justamente las normas y los reglamentos. Nos habla también el artículo 42 de que el sistema de transporte terrestre brindará asistencia especial a estas personas de este sector de acuerdo a sus limitaciones, ¿verdad? El artículo 43 nos habla también de que las personas a las que se refiere este capítulo tienen derecho a embarcar el bus en forma previa y prioritaria
a cualquier otro usuario. Es decir, en el momento que usted vea que está una persona con limitación de movilizarse por cuenta propia, debe cederle el paso para que el mismo haga ingreso a las unidades, ¿no? Por ejemplo, si van en silla de ruedas, si llevan coches de bebés, por ejemplo, si llevan camillas, muletas, estos equipos no son sujetos o objeto de algún cobro adicional en la tarifa por el servicio de transporte, ¿no? En el artículo 45 tenemos que las personas mencionadas tienen derecho a acceder directamente a una boletería sin hacer fila. Eso también está establecido para otro tipo de actividades. Y finalmente el artículo 46, tienen derecho a las tarifas preferenciales, es decir, el 50% del pago respectivo para otro tipo de usuarios, ¿no? Listo, la tarifa especial. Eso en cuanto tiene que ver a esta parte pertinente. Ahora bien, hay unas recomendaciones, de hecho, que me he permitido presentarles en esta ocasión y guardan relación con el tema del uso correcto de transporte público. Es importante tener también en cuenta de que el operador de transporte, el conductor de la unidad de transporte masivo, en muchas de las ocasiones a veces inobserva las disposiciones legales o tiene demasiado cuidado y eso sería el comportamiento recomendado para estos casos. Y muchas de las ocasiones, a veces el mismo irrespeto, el mismo abuso, el mismo maltrato, viene de nosotros, viene de parte de los pasajeros. Entonces hay que ubicarse también en esta convivencia diaria, hay que colocarnos en el lugar del otro, comprender que de pronto el pasajero tuvo un mal día, el señor chofer de esta unidad también tuvo un mal día, sufrió una pequeña distracción y por ello viene y trae a colación estas recomendaciones. Primero, respetar la fila de la parada, de paso que por la época actual también debería ser una exigencia propia nuestra, no que alguien nos diga por cuánto debemos guardar la distancia social por el tema de la pandemia. Hay que subir y bajar al vehículo por la puerta designada. Estamos hablando de los buses urbanos en este caso, ¿no? Los buses urbanos, por ejemplo, cuentan con una puerta de ingreso y una o dos puertas de salida, de bajada. No todos los pasajeros cumplimos con esta premisa, ¿no? Se solicita a los pasajeros que hagan el desembarque en las paradas establecidas autorizadas. Se está pidiendo respeto al conductor por nuestras vidas y por lo tanto también nosotros como pasajeros debemos guardar esa coincidencia en lo que pensamos y lo que exigimos el momento de solicitar que se pare el vehículo o la unidad en los sitios establecidos para aquello, ¿no? Hay que respetar a los demás pasajeros, como se les mencionó el día de ayer, justamente todos los pasajeros no están en nuestro círculo social, no son conocidos, no sabemos de pronto, tal vez alguna palabra, alguna broma podría no calar bien en apreciación de la otra persona y mejor evitemos ese tipo de inconvenientes. O veamos la mejor estrategia para de pronto romper el hielo, porque también yo pienso que no establecer una socialización con otra persona no es tan positivo, ¿no? Al fin y al cabo estamos compartiendo un espacio en común y probablemente lleguemos al mismo lugar. El uso de cinturón de seguridad, pues claro, está recomendado para las unidades de transporte escolar, institucional, el servicio de transporte en taxis, el servicio de transporte interprovincial que cuentan con estos dispositivos. En el servicio de buses urbanos y de pronto también los interprovinciales, los interparroquiales, también hay que estar atentos a nuestro destino, ¿no? Para poder anticipar con el respectivo tiempo la parada. En el caso de los buses urbanos, ellos cuentan con una pequeña alarma que les indica en su tablero que nosotros vamos a proceder a bajarnos de la unidad, ¿no? Hay que estar alerta siempre a las maniobras del conductor. Como les dije,
no todos los elementos del sistema vial están concentrados o conocen en la totalidad las disposiciones legales. A veces realizan maniobras inesperadas y hay que estar con mucho cuidado respecto de eso, mucha precaución. No arrojar basura por la ventana, aparte que también es una infracción, contamina el ambiente, podría a la velocidad que va el vehículo causar algún pequeño inconveniente con alguien que pueda tomarlo de mala manera. Además que es una forma inapropiada de comportamiento humano. No hay que subir al vehículo con exceso de pasajeros, por supuesto que sí, ¿no? Aquí no sé si ven al caso un ejemplo. En una ocasión un señor se subió al bus urbano con su bicicleta. Bueno, tal vez por lo que ahora los buses no van tan llenos, no tienen gran acogida por el tema del cuidado y la precaución que tenemos muchas las personas de movilizarnos exclusivamente lo estrictamente necesario, pues como que este vehículo imposibilitaba la movilización a través del pasillo de la unidad del bus, ¿no? Entonces, como que también hay lugares y hay los modos para saber transportarnos, ¿no? Evitar subir con carga pesada al transporte, dependiendo del peso también, salvo que sea estrictamente necesario, pero lo más precavido es eh, no llevar carga pesada con nosotros y nunca subir a vehículo con exceso de pasajeros. Experiencia que me pasó en estos días, les comparto a ustedes. Eh, el bus estaba lleno, tal como esta imagen. Esta imagen podría haberse dado en épocas totalmente habituales, aunque aquí ya están con el uso de la mascarilla, pero en el bus que yo estaba por subirme ya estaban pasajeros a pie. Entonces decidí mejor perder unos minutitos y movilizarme en el siguiente bus. Eso también no ayuda por cuanto podría exceder la carga y podría causar algunos daños en el momento de los sistemas de seguridad, por ejemplo, el frenado, alguna maniobra, algún viraje, aspectos que tienen que ver con el conjunto en sí. Bueno, eso en cuanto ha sido el servicio de transporte de pasajeros urbanos, taxis, intraprovinciales, y también vamos con los más pequeños de la casa, ¿no? Enseñarles también a ellos la cultura de el respeto hacia la normativa. Entre ellos también debe haber respeto. Entonces, el Ministerio de Educación del Ecuador estableció la normativa de transporte escolar para las instituciones educativas del Sistema Nacional, y en el artículo pertinente, el artículo 13, las obligaciones de los estudiantes es primero llegar a tiempo a las paradas, ¿no? Para con ello ganar tiempo, generar un mejor servicio o esperar en la puerta de sus domicilios con la respectiva premura para el caso, ¿no? Dar facilidad a los niños más pequeños, entre ellos también hay los niños más pequeños que deben subir y bajar de transporte, o aquellos niñitos también que tienen una movilidad reducida, discapacidad o una condición que no les permita movilizarse adecuadamente. Permanecer en los asientos con los cinturones de seguridad abrochados, aunque los niños tienden al juego, a la inquietud, hay que enseñarles un poquito de disciplina también, esperar a que el vehículo se detenga y en las paradas correspondientes para que ellos puedan subir y bajar. Mantener un comportamiento apropiado dentro del vehículo, que no altere o distraiga la distracción del conductor, porque él puede ir pendiente de los mandos del vehículo, pero adicionalmente tiene que estar pendiente ahora que algún niño se caiga, sufra un accidente, saque las manos, saque la cabeza, saque los brazos por las ventanas. Entonces hay que guardar compostura también, aunque la edad de los niños es siempre para el juego y el entretenimiento. Hay que cuidar el aseo del vehículo, ¿no? Y no arrojar objetos de desperdicio por las ventanas, no deteriorar ni hacer uso indebido de los accesorios del vehículo, enseñarles que todos aquellos elementos están para el servicio, confort y comodidad de ellos mismos, de que tienen que empoderarse, tratarlo como si fuera propio de ellos y cumplir con las disposiciones repartidas. Puede ser por el docente, puede ser por el conductor, puede ser por la misma institución educativa, por cuanto ellos son
quienes contratan este servicio de transporte para sus estudiantes. Obviamente esto se ha venido a menos en esta modalidad no presencial de acudir a clases, pero tengamos la seguridad de que algún momento vamos todos mismos vamos a volver a las aulas, ustedes a la universidad y los niños